Bueno, gente, en el vídeo de hoy vamos a responder a la petición del suscriptor Pulido Mi. Nos pedía que hiciésemos una nueva review del Fender Hot Rod Deluxe que tengo. Ha pasado por más batallas que el ejército estadounidense. Que lo probase con pedales. La cosa es que en el momento en el que se me hizo esta petición yo tenía un montón de pedales, pero bueno, me he ido deshaciendo de ellos, así que me he quedado con los de mejor calidad, que son los que usaré para hacer esta review. Los pedales los iremos poniendo en unos rótulos por aquí debajo mientras voy probándolos. Una Reverb JH, un delay de Nux, un Strymon Mobius que tiene más efectos que el carajo, dos Fender Santa Ana seteados con los diferentes voices que tiene, un Friedman BEOD. Va a pasar por la Helix, lo que pasa es que a la Helix le he anulado la pantalla y el ampli, pero sí que funciona como loop de efectos, solo que hacia la Helix, así que realmente hacia el ampli no está haciendo gran cosa. Aunque el ampli tiene loop de efectos, no vamos a probarlo con ese fin, lo vamos a probar directamente al input. Primero haré una pequeña cata de unos segundos tocando el ampli en limpio, sin nada, ¿vale? Al ser un ampli valvular y tal, veréis que no es tan cristalino como tocar, ¿no? Con equipo digital, con la Helix, mi limpio es mucho más cristalino el que tendría si tocase siempre con el Fender, pero tiene un encanto especial. Sin más dilatación, vamos a ponernos a trastear con los pedales, ¿no? Pues nada, soy Jesús Espinosa y esto es Cosas de Guitarra, dentro vídeo. Vale, antes de empezar con los ruidos, os informo, el ampli está todo al 5. La presencia al 5, los graves, los medios y los agudos al 5. Y luego le he puesto un volumen ajustado para que mis vecinos no vengan a apuñalarme. Y la reverb está al 0. Es decir, que podemos considerar que el ampli está todo al medio, en el input 1 y a funcionar. Lo grabo con un Shure SM57. Si tienes aquí el cono, el micro no está ni en el centro ni en el borde, está más o menos en medio, ¿no?, del radio. Veréis que suena como muy compensado, ponga el efecto que ponga, todos responden más o menos bien y quizá es que eso es la gran virtud de este ampli, ¿vale? Hay otros amplis con estas virtudes, pero si queréis ver todo lo que hemos podido hablar maravillas de este ampli para el precio que tiene y lo tremendamente resistente que es, os dejamos una tarjetita por aquí o aquí, nunca estaré seguro de eso, la verdad, porque yo me veo en una imagen que está al revés cuando estoy grabando para vosotros, entonces es un poco rayante porque luego no sé. El letrerito ese que os ha salido, a ese, si queréis ver el otro vídeo del Fender Hot Rod Deluxe, le dais ahí y podéis ver todas las maravillas que tenemos que hablar de este ampli, ¿vale? Y ahora le vamos a echar un montón de pedales a ver qué tal responden.
Vale, después de una carta exhaustiva, podéis ver que todos los pedales responden maravillosamente. Esto no es que sea único y exclusivo de este ampli, ¿vale? Pero tiene fama de ser un gran tragapedales y la verdad es que sin toquetear los pedales de mi pedalera, sin mover los potes ni nada, ya la mayoría de los efectos estaban súper bien ajustados y compensados. Cabe decir también que es que van hacia la Helix y desde la Helix van a un ampli bastante parecido a este, entonces pues más o menos deberían de responder igual. Pero sí es verdad que aunque hay otros muchos amplificadores que también responden bien a muchos pedales o a prácticamente todos, este tiene precisamente esa fama de admitir casi cualquier cosa y que no cueste mucho sacarle un sonido bastante decente. Punto a favor que tiene el Fender Hot Rod Deluxe y aparte de su enorme resistencia. Cuando he probado la Strandberg he bajado los graves al 2 y pico y he subido un pelín los agudos para que tenga un poco más esa respuesta que uno espera de una guitarra de 8 cuerdas. Como podéis ver, con un ampli que se puede considerar de diseño vintage, distorsión moderna, zurra limonera y todo lo que tú quieras,
todo responde bastante bien. Admite distorsiones muy leñeras, admite todo tipo de efectos de forma muy solvente. Al contrario de lo que podría pasar, por ejemplo, con la Helix, un cacharro que me encanta y utilizo constantemente, pero hay que reconocer que si quieres que suene bien, hay que echarle bastante más tiempo de lo que requiere echarle a te pinchas las válvulas y ala, a funcionar. Espero que os haya gustado esta review en respuesta al suscriptor Pulido Me y a los que pudierais estar interesados en este tema. No tiene misterio, funciona muy bien, responde muy fácilmente y esa es una de las grandes virtudes de este amplificador, lo admite todo. Es una pena que no conserve todos los otros pedales que tenía, porque tenía muchos overdrive diferentes, tenía también otras distorsiones, tenía también los moduladores de Hoyo, de Muir y bueno, pues como ya no los tengo, no se puede. Pero bueno, si le echáis unos likes a este vídeo y veo que os mola, me llevo un día el Fender a casa de mi hermano, que tiene muchísimos más pedales ahora mismo, y le hacemos la parte 2 del vídeo y catamos muchísimos más pedales. Nada más que decir, ya estaría todo el pescado vendido, gente. Ale, sed buenos.